Iniciar grabación. Compartir pantalla. Ahí está. No sé si te fijaste, la tarea es la de... Son 2 ejercicios nomás. 2.11 y 2.12. ¿Sí? No entraste al Classroom todavía, ¿no? No, me fijé que subió ahora algo recién que decía 2.11 y 2.12, pero no me fijé la ejercicio. Perfecto. Son estos 2 ejercicios que están acá abajo. ¿Sí? Son de cable enterrado. Bien. Para el cable enterrado, lo que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, la resistividad del terreno, ¿sí? Que es en el sentido de la conducción del calor, ¿sí? Y la temperatura del terreno, ¿sí? Son los 2 factores fundamentales. Y el otro es si hay algún otro cable enterrado junto al que vamos ¿cómo es? A trabajar, digamos, ¿no? Siempre, si hay varios cables juntos, hay mayor generación de calor, por lo tanto la disipación se va a ver más comprometida, digamos. Se va a dificultar. ¿Sí? Bien. Acá, yo, en estos ejercicios, como es mucho trabajar con tablas, entonces es fundamental hacerlos. Entonces, por eso yo agarré, por ejemplo, el 2.8. Dice, calcular la sección necesaria para la circulación de corriente de intensidad 110 amperes, cable tripolar de aluminio con PRC, ¿sí? Polietileno reticulado era esto, ¿sí? Bueno, 1 kilovolt, enterrada bajo tubo a 30 grados centígrados. Con resistividad térmica, esta es la temperatura del terreno y la resistividad térmica del terreno. Y acá directamente nos manda a la tabla, tabla 2.7 de la punta, ¿sí? Bien, entonces vamos a la tabla 2.7. Hay una cuestión que yo lo anoté en la resolución de los ejercicios, que es que para la temperatura, para los cables enterrados, acá tenemos la corrección, ¿sí? Las 2 tablas. La corrección por temperatura, 30 grados centígrados, para polietileno reticulado es 0,95, ¿sí? Y para la resistividad del terreno, bueno, yo acá tengo en la resolución que hice yo, para la resistividad del terreno, 30 grados PRC es R. Acá R. Entonces, para 30 grados, 0,96. Bien. ¿Sí? Ahí tenemos entonces un factor de corrección. El otro factor es para, en la tabla 2.8, para la resistividad del terreno. 165 grados centígrados. Acá, la unidad que puse. Acá tenemos entonces la resistividad térmica es grados centígrados, centímetro watt, centímetro longitud watt. Esa es la resistividad del terreno, ¿sí? Centímetro watt. Grados centígrados por centímetro sobre watt, ¿sí?
¿Está bien? Entonces, para esta resistividad 165, vamos a la tabla 2.8, ¿sí? Tabla 2.8, la de acá abajo. Para 165 el factor de corrección es 0,85. Entonces tenemos dos factores de corrección, ¿sí? Bien. Los dos factores de corrección dados por las dos tablas. ¿Está bien? Entonces, factores de corrección. sí. Entonces, ¿eso qué me va a hacer? Que es como si la corriente que va a circular por el cable sea más alta de lo que en realidad es, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede disipar de manera más complicada, ¿sí? Un cable enterrado no disipa lo mismo que un cable en el aire. Esto lo que está viendo ahora es lo que subió, ¿no? Ah, claro, el apunte es. ¿Cómo? Es el apunte que subió recién. El apunte lo subí la clase pasada. Claro. Es el apuntecito que di de los ejercicios resueltos. Fíjate que acá estoy en la página 2. La clase pasada vimos la página 1. Bueno, sí. Vimos esto vimos la clase pasada. Sí. El 2.2 y el 2.4. Y ahora estamos con la parte de 2.8, que son los cables enterrados. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí me acuerdo. tenemos dos factores por ahora. En realidad son tres. Entonces, temperatura y resistividad del terreno. Entonces, es como que la corriente me la aumenta, ¿sí? Como si yo tuviera más corriente por este conductor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando vaya a la tabla, me va a dar una sección más grande, ¿sí? Y acá, fíjate que mando a la tabla 2.9, ¿sí? Bien, entonces vamos a la tabla 2.9, verifiquemos que sea lo... Tabla 2.9, intensidades máximas admisibles en cables de aluminio con instalación enterrada. ¿Sí? El cable es tripolar. Entonces tenemos... ¿Cómo? Era un tripolar el cable. Tripolar, sí. El aislante es R. ¿Sí? Y entonces la sección me da... estábamos en 134. Este no llega y este sí, se sobrepasa un poquito. ¿Está bien? Entonces usamos sección 35 milímetros cuadrados. ¿Se ve? Bien. Claro, sí. ¿Está bien? Entonces, para 25 era 115. No, me da menor que 134,8. Para 35 es 140, ¿sí? Entonces adoptamos esta, ¿sí? La que supera un poquito. Bien. ¿Listo? Fíjate que es simple, ¿no? Es ir a las tablas, buscar, tiene su vueltita, a ver qué tabla es y es. Claro. Bueno, vamos al ejercicio que sigue, el 229. Estamos acá en 229. Oh, ahí se despertó alguno. ¿Es un compañero? Adam, Ah, mirá, Lautaro. Lautaro Adam. Bueno, ¿Es yo? Ahí está. Hola, pa. Llegaste un poquito tarde. Sí, perdona, me estaba lavando los dientes. bueno. Estábamos acá con el ejercicio ahora el 229,
¿sí? Vimos en la anterior, ahora yo igual después subo la grabación de la clase. El 229 conductores de aluminio tetrapolar aislado con polietileno reticulado, sección 50 milímetros cuadrados, ¿sí? Instalación enterrada bajo tubo a 25 grados centígrados, la temperatura del terreno, ¿sí? Bien. Y acá hay, fíjense que no nos da los datos del terreno, de la resistividad del terreno, ¿sí? Claro. Bien. Y acá hay otra cosa que completa. Dice, al pie de la tabla, acá, ¿dónde está? A ver, lo busco bien. La página 26. No. Acá. ¿Ven? Acá esto. Dice, el coeficiente de corrección para cable bajo tubo es 0,8. Para dos cables colocados en la misma zanja, de la misma instrucción, indica un factor de corrección de 0,85. Tabla 2.11. ¿Sí? Entonces, yo por tener un cable bajo tubo, ya mi factor de corrección es 0,8. ¿Sí? Esto lo tienen acá, lo pueden consultar. Pero yo lo anoté en lo que resolví yo. ¿Sí? Al pie de tabla dice factor de corrección por cable enterrado 0,8. Entonces, tenemos el cable de 50 milímetros enterrado a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, de tabla 2.7 el factor de corrección es 1. Lo verificamos. Tabla 2.7. 2.15. 2.11. Es medio incómodo esto de andar así con las tablas. 2.9. 2.8, 2.7. Para 25 grados centígrados, fíjense acá, el factor de corrección es 1, cualquiera sea el aislante que estemos trabajando. ¿Sí? Listo. Nosotros estamos en este ejercicio. Tengo que calcular qué intensidad admisible soporta este conductor de 50 milímetros cuadrados de aluminio con este aislante, ¿sí? Y en la instalación enterrada bajo tubo a 25 grados centígrados. Bien, entonces ahora es al revés. Digamos, yo tengo la sección y tengo que saber qué corriente soporta. Entonces mis factores de corrección van a multiplicar, porque me van a disminuir la corriente que soporta esta sección. Cuando yo tengo la corriente y quiero calcular la sección, entonces mis factores de corrección dividen, porque la corriente tiene que ser aumentada, ¿sí? ¿Está bien? Claro. O sea, si yo calculo la sección es como si fuera más chica mi sección, porque en los cables enterrados se va a dificultar en todos los cables. Según cómo los coloques se puede dificultar la emisión de calor. ¿Sí? Entonces, esa disipación, si se dificulta, es como que tengo que achicar la sección. Ahora, si yo estoy calculando en base a la corriente, es como si mi corriente fuera más alta para poder ser disipada. ¿Sí? Entonces voy a tener que ver una sección más grande para mi corriente. Si esta es mi sección, es como si fuera más chica, entonces tengo que trabajar con corrientes más chicas. ¿Sí? Bien. No sé si se entiende la lógica, ¿no?
Claro, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, volvemos acá a la resolución de este ejercicio. Entonces, acá tenemos, de tabla 2.9 me dice que la corriente para 50 milímetros cuadrados es 165 amperes. Entonces, fíjense, ahora, el factor de temperatura no lo tomo en cuenta porque es 1. Si yo multiplico por 1, divido por 1, me da lo mismo. Pero la corriente admisible ahora la tengo que multiplicar por este factor de corrección que es de cable enterrado, por 0,8. Y me da 132 amperes. Claro. Da una corriente más baja. Da una corriente más baja que la que soportaría el cable si estuviera en otras condiciones, ¿no? Así que ¿Sí? De 165 paso a 132. ¿Está claro, bien? Bueno. permite un paso correcto, no está tan sobrecargado el coso. ¿Cómo? Que pasa bien la corriente, o sea, no está tan sobrecargada. O sea, tiene una sección adecuada para que pase bien. Claro. Quiere decir que al estar enterrado soporta menos corriente que lo que me dice la tabla, ¿sí? Por las Ah, condiciones de estar enterrado. ¿Está bien? La tabla me da una condición genérica, bueno, pero en esa condición de estar enterrado, entonces me va a bajar la corriente. ¿Sí? 132 creo que era el... 132 era acá, está bien, 132, ¿no? Bien. Vamos al 210, que es el otro que hice yo. 210 dice, la sección necesaria de un cable tripolar aislado con etileno propileno, enterrado directamente en una zanja, terreno de resistividad. Eso es otra cosa que se hace, ¿no? Muchas veces los cables se entierran en una zanja, nada más, sin tubo ni nada. Esa zanja se señaliza para que y se protege, ¿no? Con ladrillos arriba, para que si alguien va justo a hacer un pozo ahí, no dañe el cable y además el peligro, ¿no? De hacer un cortocircuito para la persona que está ahí trabajando. Bueno, tenemos esta resistividad del terreno, 200 grados, centímetro watt, ¿sí? Y, o sea, y una temperatura de 25 grados centígrados del terreno. De vuelta, es la misma temperatura que teníamos antes, ¿no? ¿Está haciendo el 2211 o el 2210? No, el 10, perdón. El 11 lo vamos a ver nosotros porque es la tarea, pero el 10 es el que está hecho. Tenemos un cable tripolar de cobre, tetrapolar de cobre aislado con PVC, sección 35, canalización en zanja, con otro cable que está separado 8 centímetros. Los cables van instalados en tubos y se considera una temperatura de terreno de 30 grados. Bien. Entonces, fíjense, acá ya adelanta algo. ¿Sí? De la tabla 210 me dice que la sección... Bueno, vamos a ver la resolución, porque ahí está cortado. Bien. Entonces, estos son los datos, ¿no? Que copié. Sección 35, separado 8 centímetros de otro. Tenemos temperatura del terreno 30 grados. ¿Sí? Bien. De tabla 210 para 35 milímetros cuadrados tenemos 150 amperes. Vamos a la tabla 210 y lo chequeamos. ¿Sí? Tabla 210, que es conductores de cobre con
con aislación. ¿Qué era polietileno reticulado? Dijimos. Y PVC. El R, ¿no? Bien. 35 milímetros cuadrados es acá. Permite 180. 180. ¿No? ¿Y yo cuánto anoté acá? 150. Ah, eso. Tomé, me equivoqué, tomé P. P es papel impregnado, no, era polietileno articulado, 180. Bien, así que ahí habría que, ustedes pueden corregirlo después si quieren. Acá yo puse columna P, pero ¿qué es papel impregnado? No, etileno propileno. A ver, acá me agarro la duda ahora, perdón. Etileno propileno es D, perdón, D. Sí, yo se ve que me confundí. Es 175, ¿sí? Columna D, 35 milímetros, 175. ¿Está bien? Ah, bueno. Bien, así que ahí habría que corregir después. Pero bueno, igual es lo mismo. 175. Factor de cable enterrado, 0,8, lo que dijimos antes. Tabla 2,7, temperatura 30 grados, 0,95. Y cables en la misma zanja, ahí lo vemos. Son dos cables, 0,85. Que es esta tabla de acá. Hay una tabla que es por agrupamiento, factor, ¿ves? Factor de corrección por cables enterrados en la misma zanja. Para dos cables, 0,85. Ah, ¿Sí? está bien. Bien. Y esto... Estaba buscando la de resistividad del terreno, 200,08. Está bien. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Entonces, cuando vamos a calcular acá, tendríamos que esto es 175 por 0,8 por 0,95 por 0,85. ¿Sí? Ahora, hacemos la intensidad admisible por los factores de corrección. A ver, claro, intensidad admisible. Sería 175 por 0,8 por 0,95. No me equivoqué. 0,8 por 0,95 por 0,85. Me da 113. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Bueno. ¿Está bien? 113,05. Bien. ¿Sí? Ah, bueno. Perfecto. Esa es la diferencia. Y esto,
Bien. Ahora sí, estos no están. Vamos a el 211. No, este creo que no lo tengo. No, 210 y esto ya pasó al tema de caída de tensión. Bien. Entonces vamos al ejercicio 211. Dice calcular la sección necesaria a un cable tripolar de cobre aislado con etileno propileno, tensión 1 kilovolt, y me dice que la resistividad del terreno es 200, ¿sí? Grados centígrados, centímetros por watt. A una temperatura de 25 grados centígrados. Bueno, 25 grados de corrección era 1. Y dice que la intensidad de línea que debe circular es, por el conductor es 100 amperes. ¿Sí? 100 amperes. O sea que yo, el factor de corrección que halle, lo tengo que dividir. La corriente dividido mi factor de corrección. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a las tablas. Empezamos con... bien. Bueno, fíjense, acá hay una tabla, ¿no? Bien, ahora vemos esta tabla 215. En principio, soporta, ¿no? Por la sección. claro, en principio veamos esto. Temperatura del terreno. Factor de corrección 1,11. ¿1,11 es? Sí. No, 1,26 era, ¿no? 25, digo. Claro, 25. Ah, no, pero esto es temperatura ambiente, perdón, no dije nada. Estamos hablando de temperatura del terreno. Está bien. El factor de corrección era 1, dijo usted. Sí, ahora lo vemos bien. Bien. A ver. Tenemos acá. Factor de corrección ¿dónde está? Cable de cobre, instalación enterrada. Bien. El etileno propileno es el D. D era, ¿no? Etileno propileno. Para más o menos ir orientándonos, acá sería 16 y según el resultado me lo va a ampliar. Bien. Factor de acá. Resistividad del terreno. Para 200, que es nuestra resistividad, es 0,8. ¿Sí? ¿Qué más? Y según temperatura del terreno, 25 grados es 1. ¿Sí? Bueno. Y esto es para cobre, para aluminio. Entonces, nosotros, nuestra corriente era 100 amperes, ¿no? 100 amperes. O sea, la corriente admisible es la corriente dividido el factor de corrección.
que sería 100 amperes dividido 0,8, que es el de la resistividad, por 1, que es el de la temperatura, ¿no? ¿Está bien? Entonces sería 100 dividido 0,8. Claro, eso para sacar la sección. Esto es la corriente admisible. A ver, ahí se ve. ¿Hizo foco? Sí, ¿Ven el cálculo que hago? claro, 100 sobre 0,8 por 1. Abajo. Y ahí me da 125. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá, tengo 110, estoy abajo. 125, bueno, esta tomo, 140. La sección me da 25 milímetros cuadrados. ¿Está bien? Claro. Bien. Ese era el resultado, ¿no? Del 212, del 211. ¿Está? 25 milímetros cuadrados. ¿Se ve? Claro, ahí lo dice. Sí, sí. Eso. Bien. Ahora tenemos una canalización con 3 tubos, 3 conductores unipolares de cobre de sección 16 milímetros cuadrados de PVC. ¿Sí? Bueno, tensión 750, calcular la intensidad admisible si la temperatura ambiente es de 35 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Y entonces me pide qué corriente puedo transportar. ¿Sí? Bueno. Y acá entonces me dice 3 conductores unipolares, 16 milímetros cuadrados. Bueno, y acá habla de la tabla 212. Dice tres conductores bipolares respectivos admiten eso. Claro, tabla 212. ¿Sí? Para 16 milímetros cuadrados, acá está, 3 cables unipolares es 54, ¿era? ¿Qué decía? Bueno, 50, sí, 54, ¿no? No sé. A ver. Ah, no, 48 es. Claro. Ah, no, bajo tubo. Está bien. Bajo tubo. Acá varios cables. Es este. Pues no había mirado acá. Bajo tubo. 48. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Ahí se ve. 48 amperes. Bien, ¿y ahora qué tendría que hacer? Si me dicen que la temperatura ambiente eh, bien, bueno, Habla de la temperatura ambiente, ¿no? claro, me dice que la temperatura ambiente es de
35 era, ¿no? Entonces, me va a disminuir un poquito me va a modificar un poquitito la corriente, ¿sí? Lo que pasa es que esto es bajo tubo. Entonces la temperatura ambiente, bueno, me va a disminuir un poquito la corriente, ¿no? Tengo que dividir por 1,13. ¿Sí? Entonces me va a bajar los 48 dividido 1,13 y ya está. ¿Sí? Entonces me queda el admisible bajo tubo, que era 48 amperes sobre 1,3. Exacto. Y ahí me queda la 48 dividido 1. 42,47, ¿no? Exacto. Y ahí estaríamos. ¿Sí? Ok. Bueno. Acá. Bien. Bueno. Esto, entonces,